Hola, en este video hablaremos sobre quiralidad. Si bien todos los objetos al colocarse frente a un espejo generan una imagen de sí mismos, conocida como imagen especular, existen algunos cuyo reflejo es idéntico a la imagen original, como es el caso de este avioncito que está aquí dibujado, y también el de varias moléculas, cuya imagen especular coincide punto por punto con la que le dio origen. Sin embargo, también existen casos en los que esto no ocurre, como cuando colocamos una de nuestras manos frente al espejo, el reflejo será el de la mano contraria. Y aquí, cuando queremos colocarlas una imagen sobre la otra, no vamos a encontrar una coincidencia. Y entonces decimos que son imágenes no superponibles entre sí. Lo mismo ocurre en ciertas moléculas, en donde el reflejo no coincide con la imagen original. Y entonces, allí, en química, esta característica se designa como quiralidad. Y decimos que una molécula cuya imagen especular es superponible con la otra será una molécula aquiral. Y en el caso en donde las imágenes especulares no son superponibles entre sí, estaremos hablando de moléculas o compuestos quirales. Aunque existen varios elementos que pueden llegar a ser quirales, en este video nos vamos a centrar en el átomo de carbono. Y para que éste presente dicha propiedad, tiene que tener hibridación sp3 y por lo tanto geometría tetraédrica, y aparte, cada uno de esos orbitales sp3 tiene que estar unido a sustituyentes diferentes, de modo que las imágenes especulares no sean superponibles entre sí. A este tipo de compuestos nosotros los llamamos enantiómeros y decimos que una molécula puede tener uno y solo un enantiómero. Y esto se debe a que todos los objetos únicamente pueden tener una imagen especular, una imagen en el espejo. A los átomos que presentan esta característica de ser quirales, la IUPAC los designa como centros de quiralidad o centro quiral. Pero en la literatura podemos encontrar algunos términos que se utilizaron previamente, como son centro asimétrico, centro estereogénico, etc. Y todos estos en algunas ocasiones se siguen utilizando. Es importante aquí también destacar que las moléculas que tienen un centro quiral van a ser moléculas quirales, siempre. Pero si hay más de un centro quiral en algún compuesto, entonces ese compuesto puede ser o no ser quiral. Allí hay que analizarlo según algunas características que vamos a mencionar más adelante. Ya que los enantiómeros son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, la misma conectividad, pero diferente disposición de sus sustituyentes en el espacio tridimensional, podemos decir que se trata de estereoisómeros. Y esta clase particular de estereoisómeros, los enantiómeros, van a presentar propiedades físico-químicas idénticas, como son su solubilidad, su punto de ebullición, su punto de fusión, pero van a diferir en otras propiedades, una de ellas muy importante, que es el reconocimiento quiral. Y este se da cuando uno de estos enantiómeros se encuentra con una enzima, de modo que pueden llegar a interactuar entre sí y activar a dicha enzima al existir una coincidencia entre los puntos de reconocimiento de ambos. Pero esa interacción no ocurre con el otro enantiómero, ya que aunque la molécula adoptara diferentes posiciones u orientaciones en el espacio, nunca habría un complemento en el que hubiera una coincidencia total entre la enzima y dicho enantiómero. Es por ello que vamos a encontrar muchas moléculas que únicamente un enantiómero va a activar a una enzima y el otro enantiómero no va a ejercer ningún efecto o va a ejercer un efecto diferente. Hay varios ejemplos en la naturaleza, vamos a mencionar únicamente uno, que es el de la carbona, en donde tenemos aquí un carbono quiral, ya que tiene a sus 4 sustituyentes diferentes, y dependiendo de si este sustituyente se encuentra orientado hacia adelante o hacia atrás del plano, puede llegar a presentar diferentes aromas.
al ser uno el enantiómero del otro. Uno de los enantiómeros huele a eneldo, el otro huele a hierbabuena. Otra propiedad característica de los enantiómeros es la actividad óptica, que es la capacidad de una muestra quiral de desviar el ángulo de la luz polarizada. Esta propiedad se determina con un polarímetro, que es un instrumento que consta primero de una fuente que emite radiación luminosa con una longitud de onda de 589 nanómetros y que corresponde a la línea D del sodio. Esta radiación se dispersa en todas direcciones y por ello se denomina luz no polarizada. El siguiente componente de nuestro instrumento es un polarizador, que es un filtro que va a impedir el paso de aquellos haces luminosos que no correspondan con la dirección que el polarizador presenta, de modo que únicamente atravesará aquel haz que corresponda con esta dirección. Y entonces decimos que se trata de luz polarizada y sigue su trayectoria hasta donde se encuentra nuestra muestra. Esta muestra, si es quiral, va a desviar a esa luz polarizada en alguna dirección. Puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, depende de cuál es el compuesto que se está analizando. Y entonces decimos que aquí hubo un cambio en el ángulo de rotación que se denomina con la letra alfa. Esa luz que fue desviada sigue su trayectoria hasta que llega a un analizador, que es otro filtro polarizador, en donde están señalados los ángulos en los que pudo ocurrir la desviación para que pueda realizarse esa determinación. Entonces, si no hubo un cambio en la luz polarizada, aquí atraviesa en el ángulo de 0 grados. Como aquí sí hubo un cambio, hay que girar ese analizador hasta que corresponda con el ángulo de rotación. Y entonces en ese punto deja pasar la luz y se puede hacer así la determinación. Aquellos compuestos que desvían la luz polarizada se denominan ópticamente activos. Y esta actividad óptica va a presentar cierta magnitud y cierta dirección que se conoce como rotación específica y que debe determinarse experimentalmente. Esto quiere decir que con observar una molécula dibujada no podemos saber ni la dirección ni la magnitud que va a presentar su rotación específica. Siempre tiene que ser determinada utilizando un polarímetro. Y ya que la rotación específica depende de varios factores, cuando ésta se reporta se tienen que considerar en esta ecuación, en donde la letra alfa indica el ángulo de rotación que se observa en el polarímetro, C es la concentración en gramos por mililitros de la muestra y L es la longitud de la celda en decímetros. Y también se suele reportar la temperatura a la cual se hace la determinación, que generalmente son 25 grados Celsius, y una letra D que indica que nuestra fuente emite radiación correspondiente a la línea D del sodio. Otra característica importante de los enantiómeros es que van a desviar la luz polarizada en igual magnitud, pero en sentidos opuestos. Y esto se va a especificar utilizando signos o utilizando letras. De modo que cuando se utiliza un signo positivo o una letra D minúscula, estaremos diciendo que la luz polarizada es desviada hacia el lado derecho por ese enantiómero. Y si el signo es negativo o hay una letra L minúscula, entonces estará indicando que es el isómero levorotatorio y que desvía la luz hacia la izquierda. Aquí algo importante a recalcar es que esta característica nosotros no la podemos determinar conociendo la estructura, por lo que ni siquiera sabiendo cuál es la configuración de cada uno de estos centros quirales, podemos decir si la molécula será dextrorotatoria o levorotatoria. Nuevamente les indico, esta es una característica que se tiene que determinar de forma experimental. Otra cosa también importante es que estas letras tienen que ser minúsculas, ya que cuando se utilizan letras D o L mayúsculas, allí se está hablando de una característica estructural que sí se puede definir al ver el compuesto dibujado en el papel. Entonces siempre
para indicar que es dextro rotatorio, levo rotatorio, estas letras son minúsculas. Entonces, ahora, si tenemos una mezcla en la cual tengamos 50% de uno de los enantiómeros y 50% del otro enantiómero, se va a anular el efecto de ambos por ser iguales en magnitud pero opuestos en dirección. De modo que en esos casos estaremos hablando de una mezcla racémica, que también se conoce como racemato, y allí no habría desviación de la luz polarizada. Sería ópticamente inactiva. Y esta se representaría de esta manera, con un signo más junto a un signo menos, o bien con las dos letras juntas, D, L. Y las otras muestras que también van a ser ópticamente inactivas son las de aquellas moléculas que no son quirales, ya que estas no van a desviar el ángulo de la luz polarizada. En las moléculas que tienen un centro quiral existen dos formas en las cuales nosotros podemos colocar los sustituyentes en el espacio tridimensional, y cada una de estas formas va a corresponder a uno de los enantiómeros. Por ello es importante asignar cuál es esa configuración o cuál es esa distribución de esos sustituyentes en el espacio, de modo que al leer el nombre de una molécula seamos capaces de saber exactamente cómo están localizados esos sustituyentes. Por ello se utiliza una nomenclatura sistemática, que es la nomenclatura IUPAC, en la cual se asigna una configuración absoluta que nos permite conocer esa característica de cada centro quiral, que es su estereoquímica, o también podemos decir que es su distribución tridimensional de los sustituyentes. Y para asignar la configuración absoluta de un centro quiral, se utilizan las mismas reglas que se usaban para asignar configuraciones E y Z a los alquenos, por lo cual es importante también tenerlas presentes en este punto del curso. Lo que se hace entonces es, si tengo una molécula en la cual quiero conocer su configuración absoluta, lo primero es ubicar al centro quiral que presenta. En este caso hay dos moléculas que son un enantiómero uno de la otra, y el centro quiral es el que se indicó en color rojo. Luego, considerando que las reglas de Canning-Gold-Prelog dicen que se da precedencia en cuanto al número atómico de los sustituyentes, entonces voy a buscar cuál de los átomos que está unido a mi centro quiral tiene mayor número atómico. Entonces identifico primero los 4 sustituyentes y busco cuál tiene mayor número atómico. En este caso sería el oxígeno. Y lo mismo acá. El que tiene menor número atómico es al que le voy a dar el número 4. Y entonces sería, en este caso, el hidrógeno. Y acá también sería el hidrógeno. Entre los otros dos átomos que están unidos directamente a mi centro quiral, no hay diferencia, ya que los dos son átomos de carbono. Entonces tengo que buscar un punto en el que sean distintos. Por ello me voy a fijar en a qué está unido cada uno de esos átomos de carbono. Este átomo de carbono está unido a un oxígeno y a otro oxígeno, pero con un doble enlace. Y recordemos que cuando se tiene un enlace múltiple, se considera que hay una unión que se repite. Entonces decimos que está unido acá como si fuera a dos oxígenos más otro oxígeno acá. Y este carbono está unido a 3 hidrógenos, que sería esto que anotamos aquí. Allí ya existe un punto de diferencia, que sería aquí. Es un oxígeno contra un hidrógeno. Como el oxígeno tiene mayor número atómico, podemos decir que este carbono tiene precedencia sobre el carbono que estaba marcado acá en color amarillo. Y ahora sí, ya indicamos todas las precedencias que presentaban esos centros quirales. La siguiente consideración a tomar en cuenta antes de asignar una configuración absoluta es que el sustituyente de menor prioridad tiene que encontrarse detrás del plano siempre. Como aquí no se encuentra detrás del plano, entonces yo tengo que girar un enlace, en este caso sería este enlace,
de modo que pueda cambiar la posición de este sustituyente, pero respetando la estereoquímica del centro quiral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo gire este enlace, tengo que respetar la secuencia que presenta la unión de estos grupos o de estos átomos. Entonces, si yo quiero que este hidrógeno esté hacia atrás y el que está hacia atrás es este grupo hidroxilo, tengo que girar esto como si fuera un volante, de modo que este hidrógeno pasará a la posición que ocupaba el hidroxilo girará en el mismo sentido y quedará en la posición que quedaba este grupo metilo, y este grupo metilo girará en el mismo sentido, quedando en donde estaba el hidrógeno, de este modo. Y ahora sí, ya teniendo nuestro centro quiral, de modo que el grupo de menor prioridad está hacia atrás del plano, ya puedo asignar una configuración absoluta. Ya el último paso es observar cuál es la dirección que sigue esa secuencia que se acaba de asignar. Si la dirección que sigue es hacia la derecha, o en el sentido de las manecillas del reloj, entonces decimos que se trata de un centro quiral con configuración R. Si esa secuencia sigue la dirección opuesta, es decir, si va hacia la izquierda o es contraria a las manecillas del reloj, entonces decimos que la configuración absoluta en ese centro quiral es S. Algo importante a mencionar es que estas letras R y S no tienen nada que ver con si el compuesto es levógiro o dextrógiro. Es independiente y tiene que ver con el orden en el que se encuentran distribuidos sus sustituyentes en el espacio tridimensional. Nuevamente, levógiro y dextrógiro se determina experimentalmente. R y S sí lo podemos determinar nada más viendo la molécula en el papel. Y aquí es importante también decir que en la nomenclatura se tiene que indicar cuál es la configuración de cada centro quiral en la molécula y cuál es la posición de ese centro quiral. Por ejemplo, en este caso, el centro quiral se encuentra en el carbono 2. Para este caso, tiene configuración R. Y en este otro, también está en el carbono 2, pero como es el enantiómero, tiene la configuración opuesta, que es la S. Y acá otro ejemplo en donde se muestra la estructura de la conina, que es un compuesto que se encuentra en la cicuta, que es una planta que se utilizó para envenenar a Sócrates. Bueno, después de ese breviario cultural, vamos a continuar asignando configuración absoluta. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a los centros quirales. En esta molécula únicamente hay uno, que es este que está representado aquí en rojo. Luego ubicamos a sus 4 sustituyentes. Nada más están representados 3 y recordamos que en una representación lineoangular los que se omiten únicamente son los átomos de hidrógeno, de modo que en ese carbono el que nos falta considerar sería un hidrógeno. Y también hay que tomar en cuenta que cuando se dibuja una representación de cuñas, vamos en la mayoría de los casos a colocar 2 sustituyentes que estén en el plano, uno que esté detrás del plano y otro delante del plano. Como aquí ya están representados los que están en el plano y el que está detrás del plano, el hidrógeno que nos falta tendría que ir delante del plano, o sea, con una cuña gruesa, que sería así. Ya que están ahora sí indicados los 4 sustituyentes, asignamos la precedencia dependiendo del número atómico. Para ello nos fijamos cuáles son los átomos que están unidos directamente a ese carbono, que serían nitrógeno, carbono, carbono e hidrógeno. El que tiene mayor número atómico es el nitrógeno, por ello le asignamos el número 1. El que tiene menor número atómico, aquí se puede ver que es el hidrógeno, entonces este tiene el número 4. Entre los otros dos átomos, entre esos dos carbonos, dado que es el mismo elemento, no hay una diferencia. Entonces tenemos que buscar si hay un punto de diferencia en cuanto a lo que está unido cada uno de esos carbonos. Y aquí decimos, este carbono de aquí
está unido a otro carbono y a dos hidrógenos. Y este carbono de acá está unido a este carbono y también a dos hidrógenos. Dado que están unidos al mismo tipo de átomos, no hay diferencia entre ellos. Lo que sigue entonces es buscar a lo largo de las cadenas un punto de diferencia. Y por ello analizamos ahora de este lado a este carbono y de este lado a este otro carbono. Decimos entonces, este es carbono, este también es carbono. Como son iguales, nuevamente observamos a qué se encuentran unidos. Este está unido a un carbono y a dos hidrógenos. Este está unido a un carbono y a dos hidrógenos. Otra vez, no hay diferencia entre esos dos sustituyentes, por lo cual tenemos que analizar el siguiente en la cadena. De este lado sería este y de este lado sería este otro. Y decimos, ahora, este átomo es carbono, este átomo también es carbono. Nuevamente tengo que fijarme en a qué está unido cada uno de ellos. Este está unido a carbono y a dos hidrógenos, y este está unido a tres hidrógenos. De modo que ya encontré aquí el punto de diferencia, que es este átomo, que tiene mayor número atómico que el hidrógeno y por lo tanto este sustituyente va a ser el que tenga precedencia sobre este otro. Como este está unido a la cadena que viene de este lado, decimos que es esta la que tendrá el siguiente número, que es el número 2, y esta tendrá el número 3. Ahora sí, de allí puedo ver hacia dónde va el orden de la secuencia del que yo asigné con el número 1, al que seguí asignando con el 2 y al que asigné con el 3. Y allí podríamos decir que la configuración aparente es la R, porque sigue en la dirección de las manecillas del reloj. Sin embargo, hay que observar esto, que el sustituyente de menor prioridad, así como está dibujada mi molécula, no se encuentra detrás del plano, por lo cual esta configuración no será la real. Y aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Una es dibujar la molécula de otra forma en la cual este hidrógeno se encuentre detrás del plano, pero que se respete el orden de unión de los otros átomos. Eso algunas veces cuesta trabajo, no todas las personas tenemos la capacidad de ver las moléculas tridimensionalmente. Entonces, la sugerencia es que se utilicen modelos atómicos, pero como los modelos atómicos no son baratos en muchos casos, pues tampoco están muchas veces al alcance de todas las personas. Entonces, la siguiente recomendación es construir con material que tengamos disponible nada más al centro quiral. Y entonces podemos utilizar, por ejemplo, palillos y podemos utilizar, por ejemplo, plastilina de colores o algún material que tengamos que nosotros podamos ponerle, pues el que yo pongo aquí es el 1, el 2, el 3 y ya giro nada más ese centro quiral de modo que el que tenga menor prioridad, el hidrógeno en este caso, quede hacia atrás y yo pueda ver hacia dónde va la dirección de esta secuencia. Pero muchas veces lo que es más fácil hacer, incluso más fácil que construir nada más el centro quiral, es decir, si ese átomo o ese grupo de átomos que tiene menor prioridad no se encuentra detrás del plano como yo lo necesito, entonces la configuración que yo obtenga va a ser una configuración aparente y la configuración real o la configuración absoluta en ese centro quiral será la opuesta a la que yo haya observado. De modo que en este caso, donde yo observo una configuración aparente R, la configuración real de ese centro será la otra, que es la S. Y aquí, así también, puedo asignar esa configuración absoluta sin tener que construir la molécula ni el centro quiral, nada más fijándome que como este no estaba atrás, mi configuración va a ser la contraria.
ya que cada carbono quiral puede tener dos disposiciones de sus sustituyentes en el espacio tridimensional que estaríamos asignando ya sea con la configuración R o con la configuración S, podemos decir que el número de estereoisómeros totales que se puedan presentar de una molécula depende del número de carbonos quirales que ésta tenga. Entonces, para eso se utiliza una fórmula que es 2 a la n, en donde se dice que n es el número de carbonos quirales. Y aquí hay algunos ejemplos. Tenemos la estructura de la carbona, en donde hay solo un carbono quiral, y entonces decimos que utilizando esta fórmula podemos determinar que el número máximo de estereoisómeros para esta molécula sería de 2. Uno sería el que tenga la configuración R y el otro el que tenga la configuración S. En este caso existen 3 centros quirales, por lo cual las combinaciones aumentan, de modo que, en este caso, el número total de estereoisómeros posibles va a ser igual a 8. En esta otra molécula, en donde existen 9 carbonos quirales, el número de estereoisómeros teóricos va a incrementarse mucho más, y en este caso son 502 estereoisómeros. Para moléculas que tienen 2 centros quirales, el número máximo de estereoisómeros posibles es 2 a la 2, es decir, 4 estereoisómeros. Y esto ocurre debido a que existen 4 combinaciones de las configuraciones absolutas que pueden presentar esos centros quirales. Una de ellas sería en la que tenemos a ambos con la configuración R. La otra combinación es en donde ambos centros quirales presentan la configuración opuesta, es decir, la S. La otra combinación es cuando cambiamos nada más uno de estos por la configuración opuesta, que sería que uno permanezca como R y el otro cambie a S. Y el otro estereoisómero, que es la última combinación posible, es en donde ahora tendríamos las opuestas a este, que sería que uno de los centros sea S cuando era R y el que era S ahora sea R. Como entre el primer estereoisómero y el segundo cambia la configuración absoluta de ambos centros quirales, de RR a SS, son opuestas entre sí, las dos configuraciones, entonces estos se tratarán de enantiómeros, que son imágenes especulares que no son superponibles entre sí. Entre el 3 y el 4 ocurre lo mismo, de modo que también allí serán enantiómeros. Pero si comparamos entre el estereoisómero 1 y el 3 o entre el 2 y el 4, ya que tienen en común a un centro quiral, pero son diferentes en el otro, entonces allí ya no son imágenes especulares. Y lo mismo si comparo el estereoisómero 3 con el estereoisómero 2, coinciden en un centro, pero son diferentes en el otro. O si también comparo entre el 1 y el 4, coinciden en este, pero son distintos en el otro. Entonces, en ese caso, no son imágenes especulares, pero tampoco son moléculas superponibles. Y en ese caso estamos hablando de diasterómeros. También otro tipo de diasterómeros que se conoce es el de los alquenos. El cis y el trans no son imágenes especulares, pero tampoco son superponibles, y es algo similar a lo que ocurre en estos casos. Entre los enantiómeros, algo que habíamos revisado, es que presentan las mismas propiedades físico-químicas, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad. Los diasterómeros no. Los diasterómeros presentarán propiedades diferentes. Tendrán punto de fusión diferente, punto de ebullición diferente, etcétera, y por ello va a ser muy sencillo o mucho más sencillo separar diasterómeros que separar enantiómeros. Para diferenciarlos, lo único que tenemos que observar entonces es que un enantiómero tendrá todos sus centros quirales con la configuración opuesta al otro.
Si hay nada más un centro quiral que cambia, entonces no son enantiómeros, son diasterómeros. Aun cuando la fórmula 2 a la n nos indica el número máximo de estereoisómeros posibles para una molécula, existen ocasiones en las que no se da ese número total de estereoisómeros y eso ocurre cuando hay ejes o planos o centros de simetría en las moléculas. Estos centros de simetría lo que nos indican es que aunque esté dibujando una molécula como el reflejo de la otra, en realidad no son estereoisómeros entre sí, sino que se trata del mismo compuesto. Y a estos se les denomina compuestos meso y tienen como característica que son aquirales y son ópticamente inactivos. Por ello, una forma de demostrar que una molécula no es quiral es cuando ésta presenta un plano de simetría. Los compuestos meso por eso son aquirales, por ese plano de simetría que presentan. Y aparte, esos compuestos meso disminuyen el número de estereoisómeros que es posible en teoría, ya que aunque yo piense que esto es diferente a esto otro, en realidad se trata del mismo compuesto. Ya por último, es importante también mencionar que existen compuestos en los que hay tanto centros quirales como alquenos en los cuales puede ocurrir también la formación de estereoisómeros. Y en esos compuestos existe una capacidad extra de presentar más estereoisómeros. Por ejemplo, en el caso de esta molécula, nosotros la podemos dibujar con el doble enlace con su configuración E, como es en estos casos, o con su configuración Z, como es en estos casos. Y el centro quiral puede presentar una configuración absoluta R o S, y entonces tendremos a los enantiómeros, que son la imagen especular no superponible entre este y este, o entre este y este, y también tenemos a los diasterómeros, que son compuestos diferentes entre sí, pero no son imágenes especulares y tampoco son compuestos superponibles, que serían los que están señalados aquí en color naranja. Y esto ocurre porque los alquenos también son diasterómeros. Bueno, hasta aquí este video, espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.